La Biblia es un libro muy especial y antiguo que contiene la palabra de Dios. Es como una gran biblioteca, pero en un solo libro. Tiene dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento habla sobre la vida de Jesús y lo que hicieron sus seguidores. En los primeros tiempos del cristianismo, los seguidores de Jesús leían las Escrituras, que son los escritos sagrados. En esa época no había una Biblia como la conocemos hoy. Usaban una traducción antigua llamada la Septuaginta, que estaba en griego, el idioma que muchos hablaban en ese tiempo. Jesús y sus apóstoles leyeron y enseñaron usando estos textos. La Septuaginta es muy importante porque fue la primera traducción de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, al griego. Esto permitió que muchas personas que no sabían hebreo pudieran leer la palabra de Dios. Los judíos que vivían en lugares donde se hablaba griego la usaban mucho, y por eso también fue muy importante para los primeros cristianos. Ahora vamos a conocer a San Jerónimo, un hombre muy sabio que vivió hace más de 1600 años. El Papa San Dámaso I le pidió que tradujera la Biblia al latín, el idioma que todos hablaban en Roma. San Jerónimo trabajó muchos años y tradujo la Biblia entera. Esta traducción se llamó la Vulgata Latina y se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante muchos siglos. En la Iglesia Católica, cuando hay temas importantes que discutir, se organizan reuniones llamadas concilios y sínodos. Los concilios son grandes reuniones convocadas por el Papa, donde participan obispos de todo el mundo para discutir y tomar decisiones sobre temas importantes de doctrina, disciplina y liturgia en la Iglesia. Por ejemplo, en algunos concilios se decidió cuáles libros deberían formar parte de la Biblia. Los sínodos son reuniones más pequeñas, generalmente de obispos de una región específica, convocadas para tratar temas particulares que afectan a esa región. Y en general, los sínodos tienen un alcance y una autoridad más limitados que los concilios. Los concilios, como mencioné, son reuniones muy importantes de la Iglesia donde se discuten temas cruciales para la fe y la doctrina. Un concilio puede durar semanas o incluso meses. Los obispos, que son los líderes de la Iglesia en diferentes lugares del mundo, se reúnen para tomar decisiones que afectan a todos los cristianos. Para decidir qué libros debían formar parte de la Biblia, la Iglesia tuvo que hacer un trabajo muy cuidadoso. No todos los escritos que existían en la época fueron incluidos. Los líderes de la Iglesia estudiaron cada libro para asegurarse de que realmente enseñara la verdad sobre Dios y Jesús. Los libros que fueron incluidos en la Biblia debían cumplir con ciertos requisitos. Primero, debían ser escritos por alguien que conoció a Jesús o a sus apóstoles, o que fue testigo de los hechos. También, el mensaje del libro debía estar acorde con lo que enseñaba la Iglesia. Además, esos libros tenían que ser usados por muchas comunidades cristianas en sus oraciones y enseñanzas. Los libros apócrifos son escritos que no fueron aceptados en la Biblia. Algunos contenían historias o enseñanzas que no eran verdaderas o eran exageradas. La Iglesia quería asegurarse de que solo la verdad estuviera en la Biblia. Por eso fue muy cuidadosa al decidir qué libros incluir. Para la Iglesia Católica, es muy importante que la Biblia enseñe la verdad. Por eso, cada libro que fue incluido tuvo que pasar por un proceso muy riguroso. El Espíritu Santo iluminó al Papa, los obispos y otros líderes en los concilios y sínodos para el estudio y la reflexión de cada palabra para asegurarse de que estaba acorde con lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles nos dijeron sobre él. Jesús y sus apóstoles usaban los libros del Antiguo Testamento. Estos eran los mismos que se usaban en las sinagogas de los judíos. Jesús citaba frecuentemente estos textos para enseñar a sus discípulos. Los apóstoles también usaban estos escritos para explicar quién era Jesús y lo que había venido a hacer. El Nuevo Testamento se formó a partir de las cartas y los escritos de los apóstoles y otros discípulos de Jesús. Estas cartas se enviaban a diferentes comunidades cristianas para enseñarles y guiarlos en su fe. Con el tiempo, la Iglesia reunió estos escritos para formar la segunda parte de la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito por diferentes personas que conocieron a Jesús o que fueron sus seguidores cercanos. Por ejemplo, San Mateo y San Juan
que fueron apóstoles de Jesús, escribieron 2 de los evangelios. San Pablo, que fue un gran misionero, escribió muchas cartas a las primeras comunidades cristianas. El Nuevo Testamento es muy importante para los cristianos porque nos cuenta la historia de Jesús y nos enseña cómo vivir según sus enseñanzas. También nos muestra cómo los primeros cristianos difundieron el mensaje de Jesús por todo el mundo. Sin el Nuevo Testamento, no sabríamos tanto sobre la vida de Jesús y la historia de la Iglesia. Los Evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos cuenta la historia de Jesús desde una perspectiva diferente. Los Evangelios son el corazón del Nuevo Testamento porque nos enseñan quién es Jesús y qué hizo por nosotros. La Biblia es muy importante en la vida de los cristianos. Es la guía que nos muestra cómo vivir según la voluntad de Dios. Los cristianos leen la Biblia para aprender más sobre Jesús, para orar y para encontrar respuestas a las preguntas de la vida. La Biblia también se lee en la misa, donde se proclama la palabra de Dios. La Reforma Protestante fue un movimiento que comenzó en el siglo XVI con la intención de reformar la Iglesia Católica, pero que terminó dividiendo a los cristianos en diferentes denominaciones. Una de las principales diferencias fue cómo entendían y usaban la Biblia. Martín Lutero, un monje alemán, tradujo la Biblia al alemán y rechazó algunos libros que la Iglesia Católica había incluido durante siglos. La Reforma Protestante tuvo muchas consecuencias importantes, especialmente en cómo se lee y se interpreta la Biblia. Algunas denominaciones protestantes eliminaron ciertos libros del Antiguo Testamento que la Iglesia Católica considera parte de la Biblia. Esto creó diferencias en las Biblias que usan los católicos y los protestantes hasta el día de hoy. Además, la interpretación de la Biblia se volvió más personal, lo que llevó a la creación de muchas nuevas iglesias. Aunque ambas Biblias comparten la mayoría de los libros, existen diferencias importantes entre la Biblia católica y la protestante. La Biblia católica incluye un total de 73 libros, mientras que la Biblia protestante tiene 66. La principal diferencia está en el Antiguo Testamento, donde la Biblia católica incluye algunos libros que la Biblia protestante no tiene. Los libros que la Biblia católica tiene y la protestante no, se llaman deuterocanónicos. Estos libros, como Tobías y Macabeos, fueron incluidos en la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras que usaban Jesús y los apóstoles. Sin embargo, los protestantes los consideran apócrifos, es decir, libros que no forman parte del canon oficial porque creen que no fueron inspirados por Dios. Para la Iglesia Católica, estos libros son parte integral de la Biblia y contienen enseñanzas importantes. Es importante entender la diferencia entre los que escribieron los libros de la Biblia y los que los recopilaron en un solo libro. Los autores de los libros de la Biblia fueron profetas, apóstoles y otros seguidores de Dios, que escribieron estos textos inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, fue la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, la que recopiló estos escritos en un solo libro sagrado, la Biblia. Así que, aunque los autores fueron inspirados para escribir los textos, la Iglesia tuvo la responsabilidad de discernir y escoger cuáles de esos textos eran auténticamente la palabra de Dios y unirlos en la Biblia que conocemos hoy. Y recuerda siempre, después de siglos de transmisión fiel de las enseñanzas y de la palabra de Dios, es importante recordar que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia que sigue las enseñanzas que Jesús nos dejó. La Iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo desde su fundación, asegurando que la verdad de Dios se mantenga intacta a través de los siglos. A través de la Biblia, la Iglesia nos enseña el camino para seguir a Cristo y alcanzar la vida eterna.